Lo más terrible, que porque yo he querido traer este tema a la gente cristiana, porque es tan terrible que dentro de una iglesia no se pueda decir estoy pasando esto. Cuando él me tomó por el cuello, me quedé sin aire. Lo que me pasó toda la madrugada, me hizo pasar toda la madrugada pensando qué iba a ser de mi vida y hasta cuándo mi vida iba a seguir de esa manera, fue el ver a mi hijo llorando y el escuchar que mi hijo me dijera, divórciate porque no soporto más esto. Pero a Dios no le gusta el divorcio. Pero ¿será que Dios puede entenderme que estoy sufriendo? O sea, esa guerra, Claro uy, que que me da sí. sentimiento. A los 3 meses él fallece. 3 meses de estar 3 casado. meses de estar casados. Porque resulta de que él tenía SIDA. Hola a todos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a Café Pleito. Una vez más estoy aquí, la pastora Sandra Cortés de Yo Creo, y hoy estoy nuevamente con nuestra invitada especial, Joanny. ¿Cómo estás, Hola, Joanny? hola, ¿cómo están? Es un gusto estar nuevamente aquí para seguir conversando, porque esta es la segunda parte. Es la segunda parte de nuestro precioso tema, porque sé que está ayudando, edificando y también aclarando muchos puntos, ¿verdad? Y nos gusta hablar de estos temas que son a veces como tabú dentro de las iglesias, ¿verdad, Joanny? Controversiales. Controversiales, exactamente. ¿De qué hablamos una semana atrás acerca de la mujer cristiana o en general el hombre, la mujer cristiana se puede divorciar, sí o no? Y vamos a ir un día un poquito más allá, ¿verdad? No solamente si es que se puede divorciar, sino que se puede volver a casar. Y vamos a hablar un poco acerca de testimonios que conocemos, de gente que tenemos testimonios reales y también pues los propios de los cuales podemos identificar. Sé que ustedes también tienen su propia historia. De hecho, estuve leyendo un poco los comentarios que tenemos en YouTube y en las redes sociales. Hay una persona específica que dice, yo pasé algo como eso y tuve 18 años de esclavitud. Wow. Eso es fuerte. Esa es la palabra, esclavitud. Es fuerte eso, porque quizás no parezca como algo que nosotros le quisiéramos o que le queremos dar un énfasis al tema específico o a la palabra específica divorcio, porque también me escribieron algunas personas y me dicen, me dijo alguien, ¿por qué estás motivando a que la gente se divorcie? Y lo aclaramos como 3 veces en el video. Exacto. Que no estamos diciendo, oye, divórciate. No, para nada. No estamos enfatizando a que la gente se divorcie. No lo estamos instando a eso. Pero aquí dijimos algo importante, algo que resalta mucho en el comentario de esta amiga en YouTube, donde dice 18 años de esclavitud. Wow. ¿Por qué? Parece como un tabú del que no se quiere hablar, de que es algo intocable. Es más, ¿sabes qué, Joanny? Que a mí algo que me rompe la cabeza un poco, el hecho de pensar que la gente dice, cuando dice que no nos debemos de divorciar, la gente lo toma prácticamente como si fuera el pecado imperdonable, como si fuera el pecado con el que ya nadie entra al cielo. O sea, puedes entrar por cualquier cosa mala que hayas hecho y te arrepientes, pero no por haberte divorciado. Generalmente muchas iglesias lo toman de esa manera. Cuando pasa internamente en la vida de una persona, sucede muchas cosas en su cabeza para que llegue a pronunciarlo, a decirlo con esta palabra, esclavitud. ¿Por qué esclavos? ¿Por qué tú crees que una persona que ha sufrido tanto, que ha pasado muchas cosas y no se logró divorciar o no tomaba la decisión del divorcio hasta cierto punto, se puede catalogar como fui esclava? Por la opresión. Es algo que quisieras gritarlo, pero no puedes. Lo tienes como encapsulado, así como oprimido, hasta cuando ya llega el día como que ¡boom!, explota. Wow. Y eso es literalmente estar esclavo de tener al lado una persona que sabes que no te ama, Exacto. que sabes que no te respeta, pero solamente porque hay que guardar la apariencia o porque la palabra dice que no me puedo divorciar, según las personas, porque Claro. no es como literalmente lo dice. Así es. Entonces yo tengo que vivir toda mi vida presa al lado de un ser humano que
que no me valora, que no me ama, que no da lo mismo que yo. ¿Sabes qué? El otro día mi esposo me dijo, estábamos hablando acerca de las parejas y de los maltratos. Yo siempre veo un programa donde habla de este tipo de cosas. Y me dice, si te encanta ver eso. Le digo, si es que me entretengo mientras cocino. Aparte son testimonios. Exacto, son testimonios. Y a mí me gusta escuchar porque de ahí yo saco contenidos, veo la vida real de otras personas, ¿verdad? Porque a veces vivimos encapsulados, a veces creemos que solo como es mi vida, en eso se basa la de los demás. Y por eso no logramos entender las decisiones que otras personas toman, porque no sabemos lo que están viviendo. O creemos que solamente a nosotros nos pasa y hay otras personas que la pasan peor aún. Exactamente. Peor. Nosotros decimos, no, pobre de mí, pero sí, cuando escuchamos lo que le pasa a otras personas, y esto es hombres y mujeres, uno dice, Dios mío, ¿cómo aguantas? ¿cómo lo soporta? ¿Cómo, Dios, o sea, en verdad? Increíble, de verdad. Que uno dice, si yo estuviera en su lugar, yo no soportaría eso. Pero ¿verdad? no estamos en su lugar. Pero no estamos en su lugar y hemos soportado otras cosas que otras personas también dicen, yo no soportaría eso. Sí. ¿Verdad? Así es. Porque a mí me pasó. Y yo estaba viendo un caso de un señor que llegaba borracho, que le pegaba a su esposa y que el día siguiente, cuando ya pasaba la resaca, pasaba los tragos, él le pedía perdón, le llevaba comida, sacaba a los hijos a pasear. Y yo le decía a mi esposo, porque mi esposo es venezolano, le decía, aquí en Ecuador, yo no sé en Venezuela, pero aquí en Ecuador eso es típico. Sí. El hombre te llega borracho a la casa. Hay una frase, que aunque mate o pegue, marido es. Exacto. Entonces yo le decía, mi amor, eso aquí es típico. El hombre llega borracho, te llega de madrugada, al día siguiente se levanta y limpia su cargo de conciencia con que le lleva a la esposa a comer, que lleva a los hijos a comer, se los lleva a pasear. Es como si tiene que pagar el precio de lo que hizo. Y tanto hombres como mujeres ya están acostumbrados a eso porque la esposa ya no reclama, solo espera que él pague lo que hizo ayer. Y llevándolos a comprar. Yo he conocido casos así. Una vida que, o sea, se mantienen así por años. Por años. Y se no hace hay una cambios. costumbre. No hay cambios porque Exacto. no hay una exigencia de la otra parte, Exacto. porque ya se vuelve una costumbre. Solo te amoldas a eso que estás viviendo y ya. Entonces yo le decía a mi esposo, pero ese hombre llora, mira cómo llora y dice que la ama. Y mi esposo me dice, él no la ama. Y yo le digo, mi amor, pero, o sea, teniendo esa conversación, ¿no? Yo le digo, pero tú no sabes que cada persona ama diferente y puede ser que sí la ama. Y me dice mi esposo, no, un hombre que te ve llorar hoy porque te hizo algo y la semana siguiente te vuelve a hacer exactamente lo mismo, ese hombre no te ama. Y yo me quedé pensando y yo dije, es verdad. Es que tampoco existe el yo te amo a mi manera. Es que en base a eso suceden estas cosas. Porque no es a mi manera, no es que cada uno tenemos una manera diferente de amar, no. Amor es amor. ¿Y quién nos enseñó eso? Jesucristo. Jesús. Él nos enseñó lo que es el amor. Y esa es nuestra base. Y siempre tenemos que estar con eso. Es que yo te amo a mi manera. No, no hay maneras de amar. Existe una sola y es la que Dios nos dejó. Es verdad. A mí me pasaba mucho cuando la pareja que yo tenía, de la que yo les había dicho que tenía la historia todavía para contarles acerca de mi divorcio, era una persona bastante amargada. Pasaba amargado todo el tiempo. Era una persona que me reprimía, que no me dejaba ser yo, que si íbamos a algún lugar y yo me reía porque yo tengo una risa muy escandalosa. Yo soy muy espontánea. Y cuando yo me reía, él me decía, no te rías así, cálmate. ¿Pero por qué te comportas así? Siéntate. ¿Pero por qué estás hablando así? Era todo el tiempo, constantemente reprimiéndome. Y llegó un punto, Joanny, que, porque sé que también cuando escuchamos decimos, ay, pero yo no me dejo. Yo decía eso al principio, yo no me dejo, yo no me dejaría. Pero cuando fueron pasando los años y yo fui congregándome, fui metiéndome más dentro de Dios y en las iglesias y aprendiendo, viene el problema del que ya había hablado en el programa pasado, de que nosotros no leemos bien, no leemos correctamente. Entonces yo tenía una idea de lo que a mí me enseñaron que tenía que hacer un matrimonio, pero nunca había escudriñado a profundidad. Entonces lo que a mí me enseñaron me producía el miedo de fallar. Y yo me metí en mi cabeza menguar. Yo tengo que menguar. Siempre me decían, la mujer tiene que menguar, la mujer tiene que menguar. Y yo me metí eso. Entonces, menguo para que él crezca, menguo para que él crezca. Y no me di cuenta que fueron pasando los años.
pero yo ya no era yo. Yo ya no era yo misma. La Sandra que mis amigos conocieron antes de ese matrimonio ya no era la misma después de 18 años. Mi propia familia. Una vez alguna persona me dijo, tú no eres la misma cuando está él que cuando estás sola. Cuando está él, tú te cohibes, tú te reprimes, tú no eres igual. Y no solamente era el hecho de que me decían, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquí, no hagas allá. Era el dolor que tenía de los maltratos verbales, de las palabras. Incluso había llegado hasta el punto donde al momento de recibir ataques físicos, un golpe, una vez que me tomó por el cuello y me estaba dejando sin respiración. Yo recuerdo que la última vez que me levantó la mano y que fue lo que detonó ya mi relación y lo que ya tenía muchos problemas, pero para ese entonces fue lo que marcó como decirme en mi cabeza algo aquí ya no está bien, algo aquí ya no puedes ir más allá, ya no puedes soportar más. Yo recuerdo que cuando él me tomó por el cuello, me quedé sin aire. Lo que me pasó toda la madrugada, me hizo pasar toda la madrugada pensando qué iba a ser de mi vida y hasta cuándo mi vida iba a seguir de esa manera, fue el ver a mi hijo llorando y el escuchar que mi hijo me dijera, divórciate porque no soporto más esto. Y mi hijo tenía en ese tiempo como unos 7 años. Pero tanto era el peso de lo que yo tenía acá en mi cabeza, en mi mente, acerca de la religión, porque aquí lo voy a nombrar así, religión, porque cuando te metes algo en la cabeza que Dios no ha dicho, sino que lo dijeron los hombres, eso es una religión. Así es. Y basas tu vida en eso, es que a mí me decía, tú tienes que menguar para que lo ganes. Porque nos basamos en una palabra donde dice, tú no dejes al marido, dice la Biblia, si no es creyente no lo abandones porque tú no sabes si por tu buena conducta lo vas a ganar. Pero tergiversamos eso porque dice por tu buena conducta, no dice por dejarte maltratar, es otra cosa. Por supuesto. Pero yo no entendía porque en realidad nunca había tenido una buena enseñanza acerca de eso. En la noche yo miraba a mi hijo, pensaba esas palabras, me daban vueltas en la madrugada porque eso fue muy tarde. Me daba vueltas eso a la cabeza. Y yo lo que empecé a pensar desde aquel día, ¿hasta cuándo voy a vivir así? ¿Hasta cuándo voy a vivir de esta manera? Pero tanta era mi temor, lo subyugada que yo estaba, que ahí es donde viene la palabra esclavitud que dijo esta mujer en el comentario, ¿verdad? Esta amiga preciosa que te mandamos un beso y espero que estés escuchando este programa, que bueno, ya saliste de ahí, pero que seas libre más aún. Que el hecho de que yo estaba tan esclavizada que llega la mañana y yo en lugar de ir con él y decirle, me duele, que pasó esto, y qué vamos a hacer y vamos a solucionar, yo me desperté e hice como si nada hubiera pasado. Borrón y cuenta nueva. Hice, y todo el día, porque yo recuerdo que luego trabajé y todo el día yo pensaba, ¿por qué me desperté? Hice como si nada hubiera ocurrido, si estoy muerta por dentro. Pero por otro lado, mi pensamiento era, ¿qué voy a hablar si nunca se soluciona nada? ¿Para qué voy a decir algo si nunca hay un cambio? Si aquí no va a haber nada, no va a suceder nada. Prefería callarme, prefería seguir como si nada hubiera pasado. Pero en ese trayecto de que disimulo de que nada pasa, estaba con mi corazón dolorido y con mi cuerpo dolorido por el maltrato, simplemente continuó mi vida, pero empecé a distanciarme y empecé a alejarme. Y pasa un año hasta que yo decido divorciarme. Wow. Pero un año donde prácticamente yo viví ya un luto después de ese ahogo, después de ese maltrato, pero que ese maltrato no fue solamente físico, o sea, eso vino acompañado de palabras, Claro. de insultos, y que eran constantes, de no vales, eres mala madre, no sirves, eres inútil, eres una estúpida. Todos esos maltratos se acumularon y durante todo ese año yo proceso de una manera como una guerra dentro de mí para los que dicen no, porque se divorcian, porque solamente quieren hacer su vida. Escuche esto, una guerra de un año entero dentro de mi corazón. No es correcto que te divorcies, pero ya no aguanto más. Pero a Dios no le gusta el divorcio. Pero ¿será que Dios puede entenderme que estoy sufriendo?
O sea, esa guerra, Claro uy, que que me da sí. sentimiento. Y no me da sentimiento porque tengo dolor de aquel tiempo, ya no tengo dolor. Es el pensar que como yo pasé ahogada sin decirle a nadie, porque lo más terrible que, porque yo he querido traer este tema a la gente cristiana, porque es tan terrible que dentro de una iglesia no se pueda decir estoy pasando esto. A mí me da mucho dolor que dentro de las iglesias una mujer o un hombre, así sea un pastor o una pastora, un líder, un profeta, no pueda decir abiertamente me estoy muriendo en ese matrimonio y necesito separarme, porque tienen miedo de la reacción de la gente, porque tienen miedo de que te condenen, de que te señalen, de que te bajen del púlpito, de que te digan tú ya no puedes predicar porque te estás divorciando o porque está pasando esto en tu casa. Eso me duele. Hay muchas que están pasando, Exacto, muchos que están porque pasando. mucha gente lo está viviendo. Y en ese año yo lo viví ahogada, sola, solo yo hablando con Dios. En ese trayecto yo conozco una persona que hoy es mi esposo. Y era mi amigo, fue mi amigo. Y aunque nunca me insinuó nada, aunque nunca me dijo nada, aunque nunca me dijo algún sentimiento que él tuviera por mí, yo sabía que yo tenía la posibilidad de enamorarme de otra persona y me contuve hasta procesar mi divorcio. A esto se le añaden los señalamientos de los hermanos, a esto se le añade el hecho de si tú te divorcias ya no vas a poder ser pastora. Y Joanny, yo me encerré, recuerdo tanto que me encerré en mi habitación todas las noches, me despertaba, atendía a mi hijo, iba al trabajo y luego a encerrarme en mi cuarto, a llorar y a decirle a Dios, quítame la vida. Porque mi conciencia era todo el tiempo acusándome en base a lo que ella tenía de conocimiento. Pero dentro de esa angustia, el Espíritu Santo me lleva a aprender. Y me dice, me llevaba a leer. ¿Entiende? Era increíble porque mi mejor psicólogo fue el Espíritu Santo en ese tiempo. Mientras las demás personas me decían que yo estaba mal, el Espíritu Santo a mí no me dejaba sola. Y él entraba a mi cuarto y me instruía. Y me llevaba a la Biblia y me llevó como a abrirme una luz en medio de toda la oscuridad. Y me hizo entender, no estás mal. Es que el separarse porque ya estaba separada no fue la libertad en realidad. La libertad Exacto. fue cuando vino el Espíritu Santo a abrir los ojos, el conocimiento, el discernimiento de poder saber de que no era una persona que estaba sucia, que era... O sea, porque uno piensa todas esas cosas. Sí. Yo también lo viví. Y no hay nada más hermoso que el Espíritu Santo sea el que te consuele, el que Así te es. abrace y el que te diga, estás haciéndolo bien. Así es. Él en mi habitación entraba y yo le decía a Dios literalmente, quítame la vida, mátame. Yo le decía, si yo supiera que me voy a ir contigo, yo me matara. Porque yo me sentía tan impotente, no de divorciarme, porque para esto ya estaba separada. Ya el proceso de divorcio estaba en camino, ya los documentos estaban en camino. Era el hecho de pensar que si yo me separaba si yo me divorciaba totalmente de esta persona, no iba a poderle servir a Dios, no iba a poder predicar, porque para esto ya mucha gente cuando se enteró de que yo ya estaba en mi proceso de divorcio, los mensajes que podían darme cercanos eran, si te divorcias, a Dios no le gusta que te divorcies, Dios está en contra del divorcio y vas a bajar de donde estás. Aborrece el divorcio. Exacto. O Una sea, persona específicamente, un pastor específicamente me mandó un mensaje y me dijo, si te divorcias sabrás que caíste de la gracia, literalmente con esas palabras. Sabrás que caíste de la gracia. cancelado eso en el nombre de Jesús. Ese mensaje me llegó cuando yo estaba trabajando al teléfono
Y en la noche yo llegué a la casa a quererme morir. Yo le dije, sí, ¿qué voy a hacer yo sin tu gracia en esta vida? Y el Espíritu Santo, y ya te digo yo, enseñándome. Las cosas no son así. Por eso traje los versículos que traje la semana pasada. Espero que a alguien de verdad le sirva. A los que ya no quieren abrir la mente y entender y van a decir que solo son argumentos de hombre, quédese con su manera de pensar. Pero si ustedes, mujeres, están pasando una situación similar, hombres también, no estamos sujetos a ser esclavos de nadie. Así es. A ser esclavos de nadie. Y tampoco a dejarnos llevar por los engaños y las mentiras. Tú conoces un caso, Joanny, del que me ibas a contar. De una amiga. De una amiga, sí. Sí, bueno, esta amiga encontró una iglesia, porque así mismo venía, y bueno, dijo, me voy a firmar, y encontró una iglesia, en la cual creció rapidísimo, porque la hicieron líder rapidísimo, y ella tiene un llamado muy grande, así que estaba muy bien. En esa iglesia había un hombre, y al pastor, que aparte es profeta, coge y le da una palabra a mi amiga y le dice que Dios le dijo que ese es el esposo, ese es el idóneo que ella tanto ha estado esperando, y que se casen prácticamente que ya. Pasó, ella creyó completamente en la palabra, porque obviamente dijo, es mi pastor, por supuesto, me pastorea, es mi mentor, me está enseñando, o sea, nunca por aquí se le va a pasar de que me está mintiendo. Una duda, para nada. Nunca. Y que quién no, pues en las iglesias todo el mundo más bien ora, Señor, muéstrame, revélame, mándame un profeta que me diga cuál es mi esposo. ¿Quién no quiere eso? Claro. Todo el mundo quiere eso. Ella se metió de cabeza en eso y se enamoró también. Él le pidió matrimonio ahí en la iglesia, enfrente de los hermanos, fue algo bien bonito. Ella estaba feliz, ella subió la foto del anillo, subió la foto de cuando, los videos de cuando pasó eso, cuando le pidió la mano. Yo estaba muy feliz por ella, porque yo sé que el anhelo del corazón de ella era formar una familia, y que obviamente qué más que con alguien que sea cristiano. Y ella estaba muy feliz y todo eso, y bueno, se casan, se van a vivir juntos. A los 3 meses él fallece, 3 meses de estar casados. 3 meses de estar casados. Sí. Porque resulta de que él tenía SIDA. ¡Wow! Él tenía SIDA, su proceso pasado o su vida anterior, por decirlo así, cuando ya después de llegar a Cristo, él era gay. Y toda esa información la tenía el pastor de la iglesia. ¿El que le dio la profecía? Sí. ¿Él sí sabía todo eso? Todo eso. Y aún así, wow, coge y, o sea, cuando yo me enteré de eso, yo me quedé pasmada, porque yo no puedo creer que aún sabiendo todo eso, para mí es hacer un daño grande, porque él estaba enfermo de SIDA. Ella se puso como loca, ella empezó a hacerse exámenes. La misericordia de Dios es tan grande, porque ella no fue contagiada de SIDA. No fue contagiada. No, ella tiene un testimonio fuerte ahí, de cómo Dios la ama y la protegió, porque prácticamente ella se metió confiada en una palabra. Ella no es que dijo, yo me voy a casar con él, no es que ella lo eligió. Ella creyó en una palabra y por eso se metió de cabeza. Y Dios la protegió, Dios la cubrió. Gracias al Señor, ella no está enferma. Cada 6 meses ella igual se hace los exámenes, y hasta la fecha, porque ya ha pasado algunos años, ella está limpia. Gracias al Señor, sí. Pero cuando ella se enteró de todo eso, y eso es lo que yo en verdad quisiera alertar más que todo a todos los pastores, ¿no? Yo tengo una pastora, la amo mucho, ella es muy sabia, ella siempre ha dicho, yo tengo tino para decir las cosas, porque ella sabe que decir una palabra de Dios me dijo, Dios esto, es muy delicado, y dañan el corazón de las personas, porque ella salió odiando a todo el mundo de esa iglesia. Entonces podemos decir, Joanny, con esa historia, ¿verdad? Porque quizás al escuchar la historia de ella, algunas personas digan, pero ¿tú cómo sabes que no era de Dios, que ese hombre puede encontrar el amor de su vida unos meses antes de morir? Porque vemos en las consecuencias de cómo queda ella al final.
de cómo ella quedó después. Por supuesto. Ella llegó a un estado de negación. Ella odia, así literal, ella salió odiando a todo el mundo de ahí. Y bueno, le doy la razón en cierta parte porque uno, imagínense, tremenda noticia, es un shock tan grande para ella. Exacto. Porque ella decía, Dios mío, al pastor que yo amo como mi padre, venir a decirme eso, o sea, que a una hija le hagan eso. Y fue algo en verdad muy catastrófico. Incluso podríamos decir que sí, no sé, suponiendo que él sí escuchó la voz de Dios que le diga, ese es tu esposo, creo que como pastor, porque no era un profeta que vino de lejos y te lo dijo y se fue, y que no conoce la historia. Era su padre espiritual. Era su padre espiritual, creo que tenía la responsabilidad de sentarle y decirle, mira hija, esta es la situación de este varón, de este hombre. Yo creo que el hecho de que si era profecía, si o no era profecía, si era de Dios o no era de Dios, queda todavía en duda. Pero la responsabilidad como pastor de decirle, esta es la situación de él, fue homosexual y está con SIDA. O sea, en verdad que es un testimonio súper fuerte. Y desde ahí mi amiga viene así, entra, sale, como que ya no tiene un eje. Un rumbo, claro. Un rumbo. Perdió el eje porque y eso pasa con muchas personas, con muchos cristianos hoy en día, lamentablemente. Es triste, ¿verdad? Y como a veces hacemos una idolatría de ciertas cosas, aunque los cristianos siempre decimos que no somos idólatras, solo los católicos son idólatras según nosotros, por meternos en toda la colada también. Pero hay idolatría bíblica. A mí el caso de ella me hizo hacerme un poco desconfiada. No es que yo escuche una palabra y digo, uy, sí, Señor. No, antes sí. Antes uno recibe las palabras porque uno no sabe. Pues, ¿no? Todo. Uno lo que espera es la palabra del profeta y recibo. Pero ahora sí, cuando hay profetas invitados, que obviamente tienen que ser mujeres y hombres de Dios. Claro que sí. Eso yo no lo pongo en duda. Pero yo siempre me quedo con, ¿será? Hay que pesar la palabra. La Biblia nos manda a pesar la palabra. Bueno, si es tuyo, de ahora siempre, a partir de ahí yo siempre digo, Señor, si es tu palabra, se hará. Y si no, pues, no. Así es. Esa es la mejor forma. Y así ha sido, y Dios me ha demostrado cuando es palabra de Él y cuando no es palabra de Él. Así es que debe ser así. Pesar la palabra, la Biblia nos manda a pesar la palabra, no nos dice que seamos confiados al 100% de lo que el hombre dice. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y sí, podremos decir, pero es que es palabra de Dios, pero está sacada de la boca de un hombre. O sea, hay que ver si la da como la recibió, hay que ver si verdaderamente la recibió. A nivel mundial hay un alto índice de asesinatos por causa de que van y buscan consejo de pastores, de pastoras. ¿Qué puedo hacer? Me quiero divorciar. Así como estaban diciendo de que tienen miedo de acercarse. Exacto, como lo que pasó. Pero hay personas que rompen el miedo y se acercan a los pastores a preguntarle qué puedo hacer. Y lo que le dicen, el consejo que les dan es de que ese es tu cruz, ese es tu esposo. Tú tienes que seguir ahí, tú tienes que pedir por él porque Dios te lo va a cambiar en algún momento. Y ahorita que dices padres, yo tengo una amiga muy cercana, éramos amigas desde pequeñitas. Ella su esposo ya tiene 5 años con la amante. 5 años con la amante y ella lo sabe. Ella vive detrás de él, ella vive llorándole. Ella vive con los suegros. Y los suegros, las personas más cercanas a las que ella le pide siempre consejos son sus suegros, que son cristianos. El esposo era cristiano, ya se apartó de la iglesia. Y la suegra le dice, mamita, los hombres son así. Usted soporte, pídale a Dios que Él va a cambiar. Ella siempre va a ser la otra y usted siempre va a ser la principal. Tú sabes si te puede traer ese hombre una enfermedad y te mueres tú y él sigue ahí pachangueando y farreando y feliz con la otra. No, pues se sacó el pozo ella. Hay que esperar entonces. Cuando ella a mí me cuenta, yo le digo, Señor, dame fuerzas. Ya yéndonos un poco más allá, no solamente dentro del ámbito cristiano en general. Tú vas a las redes sociales y las mujeres creen que tienen un premio con ser la principal y que la otra sea la moza.
Porque tú ves una pelea en las redes sociales, en el Facebook, yo suelo ver, mi amiga, que te estoy involucrando y para que escuches esto y sí, te sacudas. Siempre vas a ser la segunda. Como un orgullo, yo soy la primera. Que no tenemos que ser la primera, tenemos que ser la única, la única. ¿Por qué tenemos que ser la primera? Tras eso se pavonean diciendo, Sí. yo soy la iglesia y ustedes son la capital. Sí, exacto. Entonces se mandan esas indirectas por las redes sociales como si fuera un orgullo decirle a la otra, tú nunca vas a ser la principal. No, te está quitando el marido, tú le estás lavando la ropa y se lo mandas planchado para que ella se lo goce y se lo disfrute. Hay muchas mujeres que aguantan eso por el tema económico también. Ese Ya es ni otro siquiera punto. es que lo aman, sino que, uy, no, es que él me mantiene. ¿Y qué voy a hacer con mis hijos yo? Mamita, saque un fogón, váyase a la esquina de su casa, Venda arepa, venda arepa, tortilla, venda maduro, corviche. venda alitas de pollo asadas que son ricas y nos mandan ahí la dirección para ir. Venda, haga algo, surja. ¿Cuántas mujeres han surgido con sus hijos? Y mi pastora me dijo una vez, mira, cálmate, porque tú sabes cómo es la pastora. Ella es así, chum. Cálmate. Mira, cálmate. Los frutos van a cerrar la boca de las personas. Así ¿Y es. cuáles son los frutos? Es el hecho de una persona que camina contigo, que te apoya, que te ayuda, que es una ayuda, es un complemento total en todas las áreas. Que van de la mano. Exacto, que avanzamos juntos, que surgimos juntos, que si el uno se está quedando, el otro lo levanta y luego toca al revés, que no, tú no eres siempre la única que está remando al otro, jalándolo, empujándolo, sino que realmente es un equipo. Esos son frutos. Y esos frutos muestran de que tomaste una buena decisión. Sí, ahora está sirviendo en la iglesia. Así es. Para la gloria de Dios. Y pronto mi esposo también va a servir en la iglesia. Amén. Pero También. son cosas que nos alegran, que nos llenan de ver a nuestras familias yendo a la iglesia, poder servir. Eso es algo que, por ejemplo, al principio yo no lo disfrutaba. Claro. Pero Dios es bueno y Dios va tocando los corazones y ahora estamos ahí. El cambio de tu esposo es increíble y creo que eso también es un bonito testimonio para las personas que hoy tal vez no todo el mundo está para divorciarse, por favor, ya lo dijimos la vez pasada. Quizás tu caso sea de ora, persevera, porque en el caso de ella sucedió así. Yo nunca dejé de... A ver, cuando yo me hice de mi esposo, él me decía, yo nunca me voy a casar. A mí no me gusta eso de los papeles, que estar firmando, esos compromisos. No, o sea, eso sí, no y no. Uh-huh. Y yo decía, yo siempre, bueno, yo conocía al Señor Jesucristo a los 13 años. Y a mí me quedaba algo de lo que mi tía, que fue la que me llevó, me decía, la última palabra la tiene Dios. Siempre me decía eso. Dice, cuando tengas casos imposibles que sean para ti, la última palabra la tiene Dios. Y yo siempre me acordaba de eso y yo me metía al baño, hora y decirle, Señor, tú tienes la última palabra. Yo me quiero casar. ¿Y por qué yo quería casarme? Primero porque yo quería servir. Yo anhelaba servir y no estaba en orden. Pasó que una semana después de 5 años de haber esperado, pero sin cansarme, yo esperé y yo confié. Me vino una palabra de parte de justo esta amiga que estábamos hablando. Allá. En una videollamada fue. Estábamos en una videollamada, estábamos como 5 amigas. Y ella me dice, estábamos orando y ella dice, yo veo un anillo en tu mano. Y dice, y no pasan ni 2 semanas que tú te casas. Y yo agarré esa palabra como loca y dice, Señor, aquí me estás respondiendo. Y yo dije, gloria a Dios, sí. Y así fue literal, a las 2 semanas, mi esposo a los días dice, ¿sabes qué? Vamos a casarnos. Y yo me quedé, ¿en serio? Sí, casémonos, nos casamos. Y desde ahí yo he visto cómo ha venido cambiando un proceso. Él, por ejemplo, no le gustaba que yo vaya a la iglesia. Y si yo iba, tenía que estar, corriendo, sí. Y ustedes mismos vieron que yo apenas terminaba, yo salía corriendo como loca de la iglesia porque él siempre ha sido así como que ya. Uh-huh. Ya, pero sin embargo, él todo ha dado una vuelta 360 y yo sé que ese es Dios. Nunca
bajé los brazos. Yo le decía, Señor, yo confío que tú lo vas a cambiar. Y lo he visto. Y así pasó, así pasó. Y no es que tuve que esperar, les digo, yo esperé 5 años. De ahí fue un proceso, pero acelerado para el cambio de él. Acelerado. De hecho, yo les puedo decir un testimonio de que yo nunca lo he visto llorar antes, pues, ¿no? Ajá. En esos 5 años yo nunca lo había visto llorar por nada. Por nada. Era súper frío, bien recio así, ¿no? Y de ahí se soltó. Dios, al trabajar en su corazón. Ahora llora viendo el Rey León. El Rey León y está que Él llora. hace quedar como un gatito, pues. No, ustedes ven a mi esposo y Es ustedes un lo ven grande y que dicen, uy, ha de ser bravo, pero en realidad es una increíble persona, un gran ser humano. Yo aprendo mucho de él. Mi esposo me dice, no me hagas quedar como un gatito, yo soy un león, soy yo, dice. Digo, tú eres dulce, eres tierno. No, yo soy fuerte. Y bueno, de verdad que estos testimonios nuestros y de gente conocida son de impacto, porque sabemos que detrás de cámaras hay muchas personas, muchas mujeres que hoy en día necesitan escuchar, o ya sea la palabra de aliento de continúa, hay una oportunidad, si así tú lo sientes de parte de Dios, seguir, perseverar, hazlo, si tienes esa convicción. Si usted puede, luche. Exacto. Luche por su esposo, luche por su matrimonio. Así Tiene es. que hacer un autoanálisis también, pues, ¿no? Pero si te estás ahogando y te estás muriendo, como era en mi caso, tampoco te dejes hundir en esa depresión, porque sabemos que esas situaciones a veces terminan muy mal. Y peor si tenemos hijos. Recordemos que los chicos son los que salen perjudicados aún más. Siempre, así es. Entonces, con esto nos despedimos de ustedes. Les damos gracias porque cada semana están aquí viéndonos, compartan para que otros puedan identificarse y escuchar un mensaje que les aliente su vida y que puedan salir adelante. Queremos que sean libres porque Dios nos llamó a paz y a libertad. Así es. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Estaba perdido, solo